Muchas gracias, Enexmoda, por la invitación. Quiero presentarles a la persona que me va a acompañar en la charla de hoy, que es María Camargo. Ella es la directora de planeación de McCann Erickson Colombia. Y decidí invitarla porque vamos a hacer un formato diferente, vamos a hacer un conversatorio cuyo objetivo final es traer al consumidor y tratar de ponerlo aquí. Vamos a tratar de ver el negocio, cualquier negocio, pero en este caso específico el negocio de la moda, desde el punto de vista del consumidor. Un consumidor que es un ser humano, con miedos, con dudas, con ambiciones, con defectos. Muy complejo. Y creo que seremos exitosos si al final de esta conversación, que va a ser un poco informal, logramos que ustedes entiendan que la batalla que tienen todos los días las empresas por ganarse una participación de mercado no sucede ni al interior de la empresa ni en ninguna parte de la cadena productiva, sino en la mente del consumidor, que es quien en últimas toma una decisión y con esa decisión premia o castiga el trabajo que se ha hecho en toda la cadena. Sin más preámbulos, para poner como un cierto contexto de esta conversación, quisiera empezar por definir lo que es moda desde el punto de vista de un consumidor. Evidentemente, la moda es vestir. Y vestir, si ustedes han oído hablar alguna vez de la pirámide de las necesidades de Maslow, la pirámide de las necesidades dice que los seres humanos tenemos necesidades diferentes. En la base de la pirámide hay las necesidades básicas: alimentación, supervivencia, salud, etcétera, y va subiendo el nivel de complejidad de las diferentes necesidades hasta en la punta de la pirámide, donde podemos tener realización personal, que son ya valores bastante profundos y complejos de los seres humanos. Entonces, la moda se puede situar en cualquiera de esos puntos de la pirámide. Nosotros podemos tener, vestido que satisface la necesidad más básica, o podemos tener moda de alta costura que de alguna u otra manera busca satisfacer la necesidad de autorrealización y autoexpresión del ser humano. Si bien esto es clave para la construcción de marcas, la moda y el vestuario en general ha venido, digamos que en un desarrollo histórico en el mundo, pasando desde lo más básico, desde cubrirse y tener seguridad, a lo que hoy en día tenemos como el desarrollo de marca, todos los valores que estamos construyendo nosotros desde las agencias de publicidad y desde las empresas. Lo que buscan al final es tocar esas necesidades de la punta de la pirámide, donde todos nosotros cada día estamos tratando de satisfacer todas las necesidades de autorrealización. Si bien es muy importante la parte funcional de todas las prendas y colecciones que desarrollan cada una de las compañías, es claro que las marcas deben trabajar sobre todo este imaginario de autorrealización, todas estas necesidades que tenemos de afiliación a cosas que van más allá de lo funcional. Es muy importante y creo que por eso la charla de hoy para mí particularmente es tan interesante. Y es porque no es solamente hablar de por qué compro una cosa por lo funcional, sino porque al final yo estoy contando una historia con respecto a mí mismo a través de la ropa y de las marcas que estoy usando. Como dice María, yo cuento una historia todos los días cuando salgo de mi casa a la calle. Y esa historia, para que esa historia exista, es necesario que exista hacia afuera de mí. Es necesario que primero exista dentro de mi cabeza. Yo como consumidor, como ser humano, como persona, fabrico, construyo dentro de mi cerebro una historia y salgo a contarla. Hoy vamos a tratar de ver muy rápidamente, porque hay muy poco tiempo,
algunos de los elementos que hacen que esa historia sea posible y cómo el consumidor construye las historias dentro de su cerebro. Vamos a tratar de enmarcarlo dentro del consumidor colombiano, aun cuando creo que es importante mencionar que muchos, si no la mayoría de los elementos que vamos a mencionar hoy, son típicos de la persona, del ser humano, por lo tanto del cerebro, digámoslo así. Luego no son particulares del consumidor colombiano, aun cuando encuentren maneras de expresarse particulares en el mercado colombiano. Para eso vamos a seguir con un contexto muy rápido. En los años 70, en Colombia, teníamos 2 canales y medio de televisión. Teníamos un modelo de desarrollo económico que se basaba en la sustitución de importaciones, y eso implicaba que si una empresa en Colombia demostraba ante un organismo del Estado que era capaz de producir una serie de productos, era suficiente con que lo demostrara para cerrar la importación de esos productos. Y estamos en un mundo en el cual solo tenemos 2 y medio canales de televisión controlados por el Estado, que a las 11:30 de la noche se apagaban. Imaginémonos al consumidor en ese mundo. Es un consumidor que tiene muy pocas opciones. Tener pocas opciones y estar expuesto a un número limitado de mensajes publicitarios o mediáticos implica que la manera como él genera un significado en su cabeza está supremamente controlada. En los años 70 en Colombia era fácil definir cómo los consumidores generaban un significado en su cabeza, por lo tanto, era fácil controlar la moda. Y hay un tema importante con respecto a la oferta, y es una época en la cual la novedad de las colecciones era muy limitada. Si ustedes piensan en sus padres, probablemente cambiaban de ropa o le metían nuevas prendas a su closet una vez al año o 2, y usualmente era para un tema de cumpleaños o Navidad. La relación con la novedad era completamente diferente porque no existía esa oferta que hoy tenemos tan rica. En ese momento la oferta, digamos, de comunicación es limitada, pero adicionalmente la oferta de producto también lo es. Eso hace que nuestra relación con la novedad y con de alguna manera construcción de estilo sea mucho más limitada de lo que es hoy en día. En los 90 empezó la apertura en Colombia. Y eso significó que muchas marcas que habían sido exitosas hasta los años 70, como por ejemplo Jeans and Jackets, que habían sido exitosas con un modelo de control de significados. El mensaje que yo mandaba controlaba lo que era bueno para el consumidor. En ese momento el consumidor se vio expuesto a diferentes significados. Significados que venían por medios de comunicación externos, pero también por una oferta que en ese momento se amplió. Es decir, el consumidor aprendió a juzgar si era bueno, regular o malo lo que hasta ese momento venía comprando. Y adicionalmente empezó una explosión de medios de comunicación. Ya no teníamos solo 2 canales, sino que más o menos por la misma época empezó la televisión privada, salió el canal Caracol, salió el canal RCN, después vinieron los canales regionales. Es decir, esa concentración de medios que implicaba que las empresas tenían un altísimo poder de imponer al consumidor lo que ellos consideraban que era válido, se alteró radicalmente, alterando la manera como los consumidores aprendían. Hacia 1996 empezó en Colombia Internet, que trajo como consecuencia una fragmentación aún mayor de los medios de comunicación y de las audiencias. Lo que quiere decir que cada día los productores perdieron más poder de influenciar la forma como los consumidores tomaban las decisiones, y cada día ese poder se fue transfiriendo de una manera más efectiva, tanto en términos de mayor oferta, es decir, que el consumidor entra a un centro comercial y ve muchas más marcas y por lo tanto puede evaluar cuál le gusta y cuál no, y cuál es buena y cuál no. Pero además, a través de internet, a través de la televisión, a través de los diferentes medios de comunicación, está siendo expuesto a diferentes mensajes que le dicen esto es bueno y esto es malo. Entonces, en los últimos 30 años en Colombia hemos vivido una gran transformación, no solo de las ciudades, la economía, etcétera, sino de la mente de los consumidores, la manera como los consumidores toman decisiones
y evalúen la información para tomar esas decisiones. Y hay un tema con respecto a cómo cuando vemos televisión hoy en día en internet es mucho más evidente, pero si uno ve la evolución de la oferta en televisión desde los 80 hasta hoy en día, los diferentes sitios donde me puedo inspirar para consumir moda son muy interesantes. Si bien en los 80 uno tenía unos 4 o 5 programas extranjeros y todas las sarta de novelas que obviamente veíamos, los 90s y el nuevo siglo lo que vienen es con una cantidad de oferta de moda en cada uno de los programas. Si bien inclusive esa es una de las grandes estrategias de las marcas de moda en el mundo. Si ustedes ven Shazam, uno puede ver hoy en día cuál es la ropa que se ponen en Grey's Anatomy. Pero esa se vuelve una herramienta para que de alguna manera se desuniforme la calle. En los 80s uno veía a la gente vestida mucho más uniformemente que hoy en día. Y eso también tiene que ver con que las personas estamos todos los días inspirándonos desde lugares diferentes para tomar decisión de cómo me he visto hoy en día. Y más adelante vamos a hablar de internet y cosas como Pinterest que están causando realmente una revolución en la manera en cómo nos estamos relacionando hoy en día con las nuevas ideas de cómo comprar, de cómo vestirnos inclusive con lo que tenemos hoy en día en el closet. Para cerrar este contexto, aprovecho lo que acaba de decir María para decir que el consumidor también se volvió posmoderno. Es decir, el mundo estamos hacia un mundo de posmodernismo, etc. El consumidor también se volvió posmoderno. Es decir, el consumidor en este momento sabe que hay múltiples verdades y múltiples caminos para llegar a una verdad, que no hay mejores verdades que otras, que las verdades son contextualizadas. Y está en un mundo en el cual encuentra soluciones para diferentes tipos de verdades. Si la moda, si vemos que esa ha sido como la evolución del consumidor colombiano y la moda de alguna u otra manera es una expresión de un significado, yo quiero transmitir un mensaje, cualquiera que sea ese mensaje, es importante que veamos cómo al interior de la cabeza del consumidor se dan 3 tipos de procesos. Voy a simplemente, como para poner marco de referencia, mencionarlos y después iremos profundizando en cada uno de ellos. El primero de todos, obviamente, es cómo el consumidor forma un significado en su cabeza. El segundo de ellos es cómo memoriza. Hace parte de formar significado, pero es un proceso cerebralmente diferente. Y el tercero es cómo toma decisiones ese consumidor. En el momento en el que está enfrentado a tener que tomar una decisión, qué cosas suceden en la cabeza y cómo nosotros como empresarios, diseñadores, etcétera, podemos aprovecharnos de la manera como funciona el cerebro para guiarlo hacia la decisión que queremos. Un poco la hipótesis es, en los 70s y en los 80s existía, si algunos de ustedes son tenistas, entenderán la comparación que voy a hacer, existía la posibilidad de ser el número 1 ganando 4 Grand Slams. Los Grand Slams eran el tema de manejo de los medios de comunicación, cerrar las importaciones, etc. Con 4 o 5 cosas que yo hiciera bien era suficiente para ganar la preferencia del consumidor. Hoy en día eso ya no es posible. Toca jugar todos los torneos del año para poder ser el número 1. Y todos los torneos del año significa que hay que entender bien cómo funciona cada una de esas pequeñas batallas. No solamente la batalla de los grandes medios de comunicación masivos, no solamente la batalla de las luchas legales que se puedan dar en los estrados para defender una marca o una propiedad intelectual, que son grandes batallas, sino las batallas que se dan todos los días en la cabeza del consumidor. Y esto se ve evidente, por ejemplo, en el manejo de las agencias de publicidad. Si bien en la década pasada, cuando uno le pasaban un brief, le hablaban de es importante hacer radio, televisión y revistas, y uno tenía como un marco muy limitado de medios. Hoy en día lo más importante es poder tocar a las personas en todos los momentos de su vida. Es cómo optimizo esos contactos, pero puedo generar experiencias que realmente estén construyendo significados que sean relevantes para cada una de las personas, sin importar el segmento en el que haga parte. Necesitamos poder generar esas conexiones, y la construcción de marca debe estar dirigida hacia eso, no solamente hacia un imaginario arriba, sino que todas estas personas a las cuales nos estamos dirigiendo tengan esa experiencia de marca y la hagan real en su cotidianidad. ¿Cómo se hace real? ¿Cómo funciona en el cerebro cada uno de esos puntos de contacto? Empecemos diciendo que los seres humanos nacemos realistas
Y a medida que vamos creciendo y vamos aprendiendo, nos vamos sometiendo, exponiendo al mundo, nos vamos volviendo idealistas. Para expresar mejor qué quiero decir con realismo versus idealismo, voy a usar un ejemplo. Si nosotros ponemos una biblioteca con diversos compartimientos, pero algunos de esos compartimientos solamente tienen una tabla de respaldo en uno de los lados, y hay una persona de un lado y otra persona del otro lado, y tenemos tres balones, uno grande, uno mediano y uno pequeño. Pero el pequeño está detrás de una de esas tablas, o sea, solamente lo puede ver una de las dos personas que está a cada lado de la biblioteca, y la persona que lo puede ver le dice al otro: pásame el balón pequeño. Entonces el realista, es decir, el niño que está del otro lado y que puede ver los tres balones, le va a pasar el balón más pequeño, porque es el más pequeño. Eso es ser realista. Mientras que a medida que vamos creciendo, si cambiamos y ya no son dos niños sino dos adultos, el que está del lado, que no puede ver el balón pequeño, está viendo solo dos balones, uno mediano y uno grande. Para él el más pequeño es el mediano. Él va a decir: pásame el balón pequeño. Si del otro lado hay un adulto, esa persona va a ser idealista y lo primero que va a pensar es: ¿qué me quiso decir cuando me pidió el balón pequeño? Y entonces le va a pensar, él no puede ver el que es pequeño, puede ver el mediano, le va a pasar el mediano, pero él cambió su definición de pequeño, que yo lo veo, a mediano. Es un ejemplo muy básico de cómo vamos evolucionando nosotros de una estructura muy realista donde las cosas son como son, a una estructura en la cual las cosas son como yo quiero que sean, de alguna manera, como yo interpreto que sean, como yo o los demás. Es decir, el consumidor, cada consumidor tiene derecho a interpretar la realidad de una manera diferente. Por eso es importante la construcción de marca, porque si digamos que el realismo se basa bastante en la funcionalidad, en podernos tapar y eventualmente inclusive vernos bien, hasta allá llega la moda. Pero todos los imaginarios de marca, con sus propósitos, sus valores y todos sus contenidos, al final es los que están trabajando esa parte idealista del cerebro, que es los que al final hacen que nos conectemos de una manera mucho más eficiente con lo que estamos ofreciéndole a las audiencias. ¿Qué pasa en caso de que una persona se vea en una situación de duda, hay ambigüedad? El cerebro, por definición, busca evadir la ambigüedad, busca solucionar ese problema. Es decir, al cerebro no le gustan las situaciones en las cuales no puede tener una conclusión clara, y va a tratar de resolver esa situación ambigua utilizando 4 elementos. El primero de ellos es el contexto. Voy a poner otro ejemplo. Si hablamos de banco y digamos ahí hay una ambigüedad, puede ser un banco donde yo me siento o donde yo trabajo, o puede ser un banco donde yo pongo la plata. Al hablar de contexto es si yo estoy en una conferencia donde estamos hablando de las tasas de interés, pues solamente cuando hablo de un banco no hay ambigüedad. El contexto lo utiliza el consumidor para tomar decisiones todos los días. Y el primer contexto es el almacén en el cual yo entro a comprar. El almacén me está definiendo un contexto. El centro comercial en el cual está ese almacén me ayuda a definir el contexto. Entonces, en caso de ambigüedad, si cuando yo llego a un almacén y no sé qué comprar, una de las primeras manijas de las cuales me voy a agarrar es el contexto. Es cómo está diseñado el almacén y en qué lugar está, a dónde entro yo. Segundo punto, la frecuencia. Si yo oigo muchas veces que banco es sector financiero, cada vez que me mencionen banco, lo primero que voy a pensar es sector financiero. Curiosamente, esto es lo que la publicidad siempre nos ha dicho cuando hablaba de que para que una campaña fuera efectiva tenía que tener determinada frecuencia. El mensaje tenía que ser dicho o escuchado un número determinado de veces por el consumidor para que el consumidor tuviera recordación e hiciera sentido para él. Eso era una demostración, una verdad en su momento un poco empírica. Hoy en día, digamos, gracias a la neurociencia y a otras evoluciones, digamos, en términos del conocimiento humano, podemos saber que lo que sucede es que la forma como el consumidor toma una decisión de A o B es a través de qué tantas veces ha oído que esa palabra o ese aspecto significa A o B. El tercero, probablemente de los más importantes y de los menos utilizados y de los que más podemos utilizar nosotros, es lo que se llama recencia. ¿Qué tan reciente fue la última vez que yo escuché que una cosa significaba una u otro, tenía un u otro significado? Y eso
Obviamente, entre más reciente sea, la última vez que yo escuché la definición, más fácilmente el consumidor se va a inclinar por esa opción. Eso quiere decir que si yo manejo en el punto de venta, en términos de recencia, mensajes que ayuden a solucionar las dudas que tiene el consumidor, voy a jugar con la recencia de mi lado, pero nunca lo hemos hecho, o no lo hemos hecho de manera consciente. Una vitrina de alguna manera está mandando un mensaje diciéndole así te debes vestir, pero hay que entender que esa vitrina no es el único mensaje, no es simplemente porque entró y lo vi, sino porque me está recordando que si yo tengo una duda, el último mensaje es el que tiene más probabilidad de ser el exitoso. Y finalmente, el último elemento que la gente tiene para resolver una ambigüedad es lo que me conviene. Los consumidores, como les decía al principio, somos seres humanos. Y en últimas, lo que nos interesa es sentirnos bien. Y siempre vamos a terminar, si ninguna de esas variables nos funciona, vamos a terminar diciendo, hago esto y justificando por qué lo hice. Ahí hay un tema con respecto al contexto que es importante, y es el contexto físico es fundamental en la decisión de compra. Piensen ustedes, cada vez que entran a una almacén a comprarse cualquier prenda, se están enfrentando a una ansiedad muy fuerte. Y finalmente, todas las cosas que suceden dentro del punto de venta, lo que están buscando, lo que deberían buscar, es disminuir esa ansiedad. Hay un punto anterior al contexto físico que es el contexto de marca. Si ustedes ven, cada vez hay más ofertas de marca y lo que uno hace al final es, a partir del contexto de marca, tomar decisiones para saber a qué marca me voy a afiliar, a dónde voy a ir a comprar. Las mujeres que tenemos usualmente como unas 10 veces más posibilidades para comprar una prenda que los hombres, tenemos unas 10 marcas en la cabeza las cuales vamos a visitar, no las 2000 que hay en el mercado. Eso hace parte de la decisión por contexto. Yo me estoy afiliando a una marca por el contexto emocional y de valores que me está dando. Posteriormente viene todo el tema de cómo yo estoy comunicando y cuáles son los impactos que puedo darle a cada una de las personas, sin importar qué tipo de personas sean. Para posteriormente, esas cosas lo que hacen es disminuir la ansiedad. Yo me estoy afiliando a una marca que me está vendiendo un discurso que es pertinente a lo que yo quiero decir acerca de mí. Entonces me voy a Zara porque encuentro que de la oferta que hay variada voy a con seguridad encontrar herramientas para poder dar ese discurso que quiero dar cuando salga a la calle. Entonces el contexto tiene como esos dos impactos que son importantes, el físico, pero también el conceptual, que es el que hacemos desde comunicación puntualmente. Con lo que dice María, me gustaría ahorita introducir un término nuevo que en inglés es primer, en español se podría traducir como base. Las marcas, digamos, los seres humanos partimos de una base, de un primer, los mensajes que hemos recibido, y sobre esos mensajes tomamos las decisiones y construimos el resto de nuestros mensajes o significados o formas de tomar la decisión. La marca, el buen trabajo de marca, lo primero que hace y lo que debe hacer de manera más efectiva es generar ese primer, es hacer que en la cabeza del consumidor ya exista una base sobre la cual el consumidor pueda tomar una decisión en un momento de compra. De alguna manera las marcas ayudan a enseñarle al consumidor a pasar de ese realismo del que hablaba al idealismo. Es un proceso en el cual el consumidor es maleable. Es maleable quiere decir que se le puede enseñar. Eso quiere decir que las marcas pueden enseñarle cómo adjudicar valor en una determinada categoría. Las marcas pueden enseñarle qué es moda. Las marcas pueden enseñarle cómo pasar del realismo, la necesidad básica de estar vestido, protegerme, a una necesidad superior de qué es autorrealización en la forma como me estoy vistiendo. Y del éxito con que las marcas sean capaces de hacer ese proceso va a depender que en el momento de la verdad, que es cuando el consumidor toma una decisión de compra, sea más fácil para él inclinarse por mi marca que por la marca de mi competencia. Porque yo ya le hice el primer, le di como la primera capa. El priming tiene un reto para las marcas y que es lo que hacemos usualmente en las agencias de publicidad, y es entender cuáles son esos conceptos que ya están preconstruidos en la mente de la gente.
Les voy a poner un ejemplo sencillo, que además tiene que ver un poco con mi cotidianidad como mamá. Yo voy a comprar ropa para mi hija y lo que quiero es que tenga un estilo particular. Hay poca oferta, pocos diseños, y me encuentro con un almacén que, si bien el precio es asequible, su promesa de valor es diseñado en Francia. A mí no me tuvieron que decir ni que era diseño de vanguardia, a mí no me tuvieron que decir que es innovador, a mí no me tuvieron que decir que es de calidad. Todos tenemos, muchas personas, aquí detrás de la cabeza, un contenido con respecto a lo que significa diseñado en Francia. No tuvieron que sobreprometerme nada, ellos simplemente encontraron una frase que englobaba toda una promesa de valor construida a partir de mi vivencia y de mi vida en general. Cuando las marcas logran tener o encontrar esos disparadores, es cuando es mucho más fácil conectarse con los consumidores. Si saben que para una mujer diseño en Francia es poderoso, no tienen que decir mucho más para engancharse. Ese se vuelve al final la evidencia de toda una promesa de valor de una marca. Eso me trae a la cabeza un tema muy importante. Los seres humanos recordamos solamente lo que está, o sea, si todo lo que nos sucede lo pongo en una curva, una campana de Bell, los seres humanos recordamos solamente lo que está en los extremos, o las experiencias muy positivas o las experiencias muy negativas, pero no recuerdo lo que más probablemente vaya a suceder. Por lo tanto, si una marca se equivoca, con seguridad se va a recordar. Pero si una marca es exitosa y logra hacer ese punto que dice María, diseñado en Francia, o en el caso de Apple, diseñado en California, está separando, está logrando esa recordación porque se pone en el lado positivo de la curva de Bell. Hay otra característica que tenemos los seres humanos muy parecida al priming, que de hecho es como la prima hermana del priming, que es lo que se llama en español anclaje. La forma como nosotros, como nuestro cerebro funciona es tratando de hacer el menor esfuerzo posible. El menor esfuerzo posible significa que cuando a mí me dicen algo, que para mí es cierto, obviamente, tiene características de verdad, me agarro de eso y sobre eso empiezo a tomar mis decisiones. Entonces, por ejemplo, si yo entro a un almacén y el primer precio que veo es descuento 50%, a partir de ese momento me voy a anclar de ese descuento 50% y todas las decisiones que voy a tomar al interior del almacén van a depender, sin que yo lo sepa y sin que el vendedor lo sepa y sin que el gerente de mercadeo del almacén lo sepa, de que me anclé al 50%. Y probablemente todo lo demás me va a parecer muy caro. Así como actúa de manera negativa en el ejemplo que puse, también actúa de manera positiva. Y voy a juntarlo con otro ejemplo, otro concepto, que es la alternativa, el valor de la alternativa inútil. Si uno entra a un almacén y uno ve una chaqueta que vale 5 millones de pesos, probablemente va a mirar el resto de las chaquetas pensando en que la más cara es la de 5 millones de pesos. Si esa misma chaqueta vale 3 millones de pesos, la manera como va a ver el resto de la oferta dentro del almacén es como la más cara, la más sofisticada vale 3 millones de pesos. Si yo tengo la chaqueta de 5 millones de pesos, tengo una chaqueta de 3 millones de pesos y una chaqueta de 1 millón de pesos en los dos ejemplos que estoy poniendo, si tengo una chaqueta de 5 millones de pesos, muy probablemente voy a lograr un número importante de ventas de la chaqueta de 3 millones. Pero si mi chaqueta es la de 3 millones, seguramente la chaqueta que más se va a vender va a ser la de 1 millón. Entonces, muchas veces uno lo que debe hacer es tener en su punto de venta una chaqueta de 5 millones con muy pocas unidades, sabiendo que no necesariamente el objetivo de esa chaqueta es vender una gran cantidad de productos de 5 millones de pesos, sino el objetivo es anclar a la persona a un nivel alto para asumir la venta promedio. Eso se relaciona mucho con un ejemplo que dieron en la charla anterior con respecto a
lo atrevido del diseño. Vemos en las vitrinas probablemente prendas que tienen un nivel de diseño muy alto, y cuando llego al almacén probablemente yo no compro esa chaqueta o ese vestido, pero lo que me está comunicando al final es que es una marca que tiene unos altos estándares de diseño, y así yo me compro una camisa blanca, me voy a sentir satisfecha. Y con respecto al tema del precio, un ejemplo de cómo funciona de manera positiva y de una manera negativa el anclaje es si yo llego a un almacén y me dicen que hay hasta 70% de descuento, todo lo que esté por debajo del 70% me parece malo. Pero si lo que digo es desde 30% de descuento, esa va a ser mi base para que cuando yo encuentre algo en el 70 voy a decir wow, o del 50 o del 40. Es la misma manera, la misma promoción en punto de venta, con un impacto completamente diferente con respecto a la valoración de las diferentes posibilidades de descuento. Como eso que dice María, si yo les dijera que ustedes pueden apostar en un juego en el cual hay 15% de probabilidad de fracaso, ¿cuántos apostarían? Probablemente pocos. Pero si les digo que van a apostar en un juego en el cual hay un 85% de probabilidad de éxito, probablemente muchos más apostarían. El lenguaje que yo utilizo matiza la forma como la gente va a tomar su decisión. El resultado final es el mismo, pero dependiendo de cómo yo lo diga, logro que las personas tomen una decisión o tomen otra decisión, porque así funciona el cerebro. Y el cerebro tiene otra característica. María mencionaba hace un rato la marca Zara, y la marca Zara es una marca que ha revolucionado, como vemos ahorita en la presentación de Marta, la moda, porque ha empezado a establecer el tema de los ciclos cortos. Y los ciclos cortos son ciclos, en el caso de Zara, de 3 semanas. Cada 3 semanas se está cambiando un porcentaje alrededor del 40% de la tienda. Uno se pregunta por qué un porcentaje como el 40% o alrededor del 40%, depende un poco del país, etc. Y la respuesta es porque el cerebro está condicionado, está diseñado para ver las variaciones en las cantidades y no la cantidad básica. Les voy a poner otro ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos que comprar puede ser una chaqueta. Y encontramos que esa chaqueta vale 200.000 pesos en un sitio o 250.000 pesos en un sitio que queda a media hora de distancia. Muchas personas tomarán la decisión de irse al sitio que queda más lejos para ahorrarse esos 50.000 pesos. Si nosotros estamos hablando de un computador que vale 3 millones de pesos, el que queda a media hora de distancia, o 3.050.000 pesos, el que queda cerquita, la mayoría de las personas por los mismos 50.000 pesos no se van a ir a media hora de distancia a ahorrarse 50.000 pesos por el computador. Y sin embargo, el ahorro son los mismos 50.000 pesos, que son la misma comida esa noche en un restaurante o el mismo gasto de gasolina. Porque los seres humanos no estamos diseñados, nuestro cerebro no está diseñado para evaluar cantidades absolutas, sino cantidades relativas. Entonces, por eso, cambiar una porción limitada de la extensión de línea que yo tengo dentro de mi almacén es suficiente para que el consumidor se dé cuenta que cambió y por lo tanto sientan que hay una nueva colección, así el 60% del almacén permanezca relativamente constante. Por eso es que es importante manejar lo que llaman los ciclos cortos. Y por eso también es que es importante manejar los ciclos cortos no en toda la contenido de la tienda, sino solamente en aquellos que son los que más comunicación van a establecer con el consumidor. Siguiendo con el ejemplo de Zara, lo que está diciendo Juan Ramón se ejemplifica muy bien las temporadas de descuento. Zara tiene clarísimo que no se puede posicionar como una compañía o una marca de descuentos. Y si ustedes se fijan en el punto de venta, cada vez que hay estas temporadas fantásticas de hasta el 70% de descuento, siempre hay una porción de la tienda que tiene nueva colección. Eso es lo que hace es tender a que el consumidor siempre sienta que la marca, uno, está innovando y que siempre me está dando cosas de valor y que no se baja todo el tiempo a manejar promociones, que al final es una cosa que puede atentar contra los valores de marca. Entonces esa es una jugada que es muy inteligente para que
aquí también otra vez aquí atrás en el cerebro, sigamos teniendo esa percepción de alto nivel, pues porque obviamente cuando ya en temas prácticos, pues ir al punto de venta y encontrar la nueva colección, usualmente lo que el cerebro hace es buscar lo nuevo, porque al final sabe que es en últimas lo mejor.